Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, ya se está acercando el aniversario número 20 del GameCube. Em, el GameCube para mí fue una consola muy curiosa. De hecho, quería platicar un poquito sobre mi historia con el GameCube. Y de pronto alguien se puede identificar o de pronto alguien puede decir, uy, no puedo creer que haya sido así. Y es que realmente yo no tuve un GameCube hasta después de muchos, muchos años. Em, Cuando salió el GameCube, yo estaba completamente desconectado de las consolas. Era una época donde mi última consola había sido un Nintendo 64 y realmente había dejado muy de lado el gaming de consola. Y es porque ya desde hace algún tiempo me había movido a PC, ¿no? Y tenía la fortuna de tener una PC en la cual pues podía correr bastantes títulos. Em, Cuando salió el GameCube, algo que sucedió fue que yo estaba en la preparatoria. Y me acuerdo mucho estas conversaciones entre el abuelo, a quien le mando un saludo, y bastante la banda, ¿no? Y digo, obviamente, vienen acá los apodos, ¿no? El Perrus, eh, Kurchatovio era de la secundaria, el Don Kurcha era de la secundaria, y también Gasolino. Qué buenos apodos de repente hay, ¿no? Pero me acuerdo que estaba Barut, a quien seguramente nunca va a ver esto, pero estaba Barut, bastantes compas, y sobre todo Perrus y el abuelo, y también el Masta, hablaban sobre el GameCube y hablaban sobre lo que estaban jugando. Y estaban emocionados, pues, por lo que esta consola tenía de capacidades, ¿no? Me acuerdo que en algún momento llegué a casa del abuelo y lo vi jugando Zelda de Wind Waker y dije, ay, ese sí se me antoja, porque a mí Zelda pues sí me llama mucho la atención. Pero no es como que le dijera al abuelo, a ver abuelo, hypeame en los descansos. Realmente no tenía como a Zelda ya en mi radar y no tenía los títulos, realmente estaba como un poco más perdido. Había jugado, por ejemplo, Super Metroid en emulador, pero propiamente no era como que dijera, ay, tengo que jugar el nuevo Metroid que va a salir. Entonces, realmente para mí fue una generación, como me la pasé como un poco dormido en ese sentido. No fue cuando, evidentemente, como muchos de nosotros, hasta cuando salió el Wii, que dije, güey, no puede ser. Y tengo una historia triste ahí. Y es que cuando salió el Wii, afortunadamente los juegos de GameCube iban a la baja en Pericuapa. De hecho, todavía estoy hablando de este mítico lugar donde íbamos a comprar juegos usados, ¿no? Que era Pericuapa. Y me acuerdo mucho que yo no tenía ningún tipo de accesorio. No tenía el control, no tenía la memory card, no tenía juegos. Entonces, poco a poco fui comprando por medio de eBay, ya cuando tenía el Wii, algunos juegos que me hacían falta, ¿no? Entonces hice una lista y empecé a ver cómo estos. Estoy hablando de cuando estaba Game Trailers, por ejemplo, o IGN tenía cierta relevancia, ¿no? Ni siquiera estoy hablando la época donde estábamos en YouTube, o sea, propiamente estaba viendo, consumiendo Game Trailers y veía cuáles eran, o páginas en texto, ¿no? Y era de cuáles son los juegos más importantes que tienes que jugar en GameCube. Y tenía como una ventaja, y es que el abuelo tenía muchos de estos juegos, pero algunos ya los había cambiado, ¿no? Entonces, cosas que el abuelo tal vez tenía, no necesariamente era lo que yo quería jugar. Por ejemplo, yo quería jugar Metroid, y yo no me acuerdo que el abuelo tuviera Metroid. Tenía después el Metroid Trilogy en Wii, pero no propiamente era como Metroid que dijera, ay, préstamelo, lo voy a jugar. Entonces fui comprándolos y fui comprándolos por eBay muchas veces. Y me acuerdo que Wind Waker, cuando yo lo compré, me costó 160 pesos. Me acuerdo todavía que lo compré y dije, güey, no puedo creer que me hayan dejado Wind Waker en 160. Me acuerdo porque no eran ni 150 ni 200, no eran como un número extraño. Y yo decía, pues yo no sé si de pronto tienen idea de lo que vendieron. Y logré conseguir Metroid y Wind Waker, como digamos, no de lanzamiento de Wii, pero sí fue unos 2 meses después. Y tenía un control de gamers, que había comprado esos controles genéricos que funcionaba terriblemente. O sea, movías hacia la derecha y se regresaba a la mira. Esto ya la encontré algunas veces en el de su cast. La encontré alguna vez en el de su cast. Entonces, tenía la memory card, de estas memory card chafas. Empecé a jugar Metroid así y dije, güey, se siente horrible, se siente horrible. Entonces empecé a tratar de avanzar, pero dije, no puedo. Y al día siguiente, después de la escuela, fui precisamente a cambiar ese control. Ya no estoy hablando ni siquiera de la preparatoria, estoy hablando de la universidad. O sea, pasaron muchos años para que yo me hiciera de algún hardware que pudiera correr juegos de GameCube. Y la verdad es que
disfruté muchísimo, mucho tiempo después, pero disfruté muchísimo. Y ahí fue cuando me empecé a hacer de una cierta colección de GameCube. De hecho, creo que me entró como una especie, no de fiebre, pero sí como de, como no se podían hackear esos juegos, entonces era de, bueno, pues sí los tengo que comprar, ¿no? Recuerden que era estudiante todavía. Entonces, me acuerdo que sí llegué a tener como un catálogo más o menos interesante. El abuelo me prestó Eternal Darkness, lo jugué con mi hermana. A mi hermana le gustó mucho el juego. A mí me gustó, pero no me gustó que empecé a romper los, los jefes. Había un jefe con las runas en específico y que era de, güey, está súper cabrón. Y me dice, hermana, está muy difícil. Y le dije, ¿sabes qué? Es que creo que ya sé cómo romperlo. Y la próxima vez que lo juegue, o sea, que lo intente pasar, no va a pegar una vez. Y así pasó. Entonces se me hizo un juego que podías como romper en algunos jefes fácilmente y eso le quitó mucho interés para mí o como mucho de wow, es lo máximo este juego. Pero obviamente pues estuvo interesante como el gimmick que tenía, ¿no? Lástima por la saga de Eternal Darkness que se quedó ahí y que pudo haber sido muchísimo más. Me acuerdo también que el abuelo tenía Luigi's Mansion. Creo que me lo prestó brevemente, pero se lo regresé y después me lo compré yo. También me acuerdo de haberlo comprado muy económico. Ya no lo tengo, Luigi's Mansion fue de los juegos que dije, ya no voy a jugar esto, entonces lo vendí. También lo acabé en un stream, de hecho con la banda, me acuerdo en un stream de Twitch. Em, También recuerdo que el abuelo me prestó Metal Gear Solid Twin Snakes y porque me llamaba la atención que tenía como el modo first person, me decía, es que esta es la peor versión que puedes jugar. Le digo, es que sigo intentando Metal Gear, ¿no? Y Metal Gear es simplemente una saga que nomás no, sin albur nomás no me entra, ¿no? Tengo todavía algunos juegos pendientes de GameCube, o sea, tengo juegos que son muy icónicos, que siguen pendientes dentro de mi catálogo. Em, por ejemplo, Paper Mario, Billy Hatchet, son dos juegos que tengo pendientes. Llegué a tener en algún momento también Gauntlet, pero después me cambié a las versiones de Play 2 y dejé ir a esa versión de GameCube. Entonces, ha sido como una historia muy interesante porque propiamente nunca tuve la experiencia de sentarme a jugar con 4 amigos. El GameCube, como muchas consolas para mí, fue una consola de una sola persona. Y es interesante por una parte para mí tener esa forma de verlo porque conozco algunas personas que les gusta mucho estar sentados y que si no están sentados con otras personas no disfrutan tanto el juego. Yo en específico me gusta poder disfrutar los juegos a manera single player y a la vez cuando amerita poderlo jugar así. De hecho, algo curioso que pasó fue que se me hizo tan buen producto el GameCube que en algún momento tenía un trabajo donde podíamos jugar nosotros en nuestra hora de comida. Entonces nos íbamos a un cuarto, compré un GameCube, compré los 4 juegos, compré o me llevé el Mario Kart Double Dash que yo tenía y jugábamos así carreritas. Entonces era la hora de comida, pues estábamos yo y los muchachos que estaban ahí en el departamento y jugábamos 1 hora, ¿no? Entonces era padre porque te desestresabas y fue ahí donde realmente creo que es la época donde más he jugado Mario Kart en mi vida. Y yo en algún momento digo, bueno, ya quiero jugar Smash, entonces también de repente jugábamos Smash. De hecho, Smash fue como uno de los juegos que después quise conseguir y se me hizo muy interesante jugarlo, pero propiamente cuando ya lo jugué con amigos fue más complicado. Recuerdo también que compré Puyo, Puyo Fever, eh, tal cual así de eBay, no me acuerdo cuánto me costó, como $8, una cosa así, solamente el disco, y le saqué muchísimo jugo jugando con mi hermana. De hecho, mi hermana se volvió muy vaga y nos encanta la saga de Puyo, pero propiamente ya no nos sentamos a jugar. Y me acuerdo que mi hermana llegó cuando estaba jugando Wind Waker. Ella acaba de regresar de Inglaterra, de sus estudios, y me dijo, ¿qué estás jugando? Y le dije, pues empecé un Zelda, un Wind Waker. Ella propiamente nunca había jugado un Zelda. De hecho, no me acuerdo si después de eso o antes habíamos jugado Resident Evil 4. Pero más que nada era como, juégalo tú y yo quiero ver el juego. Y yo así como, a mí no me interesa tanto jugar Resident Evil 4, pero bueno. Y eso fue en PC, ni siquiera fue en cubo. Pero eso, de hecho, fue después porque no tenía todavía el Wii. Y me acuerdo que mi hermana le pareció muy interesante, entonces me dijo, oye, ¿lo puedes volver a iniciar para ver todo desde el inicio? Y yo, pues sí. Y no me dejó nunca explorar todas las islas, ¿no? Fue como algo muy curioso porque no pude completar al 100% ese save. Pero la verdad es que Wind Waker es un juegazo. O sea, definitivamente cuando miramos el GameCube fue un gran error de Nintendo por unas partes. Sí, perdió muchísimo soporte y a partir de ahí se perdió como mucho soporte de muchas compañías. Sí, Nintendo desde el 64 dejó de ser como la líder en consolas y pues pasó a segundo término, ¿no? Imagínense un universo donde Final Fantasy hubiera salido en 64 y hubiera salido en GameCube. Qué cosas tan interesantes pudieron haber existido, ¿no? Con ese control, sobre todo, a lo mejor hubiera sido mucho más dinámico desde antes el sistema de peleas.
Probablemente todavía me faltan algunos juegos como Baten Kaitos, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente le encanta. Hay juegos que se han vuelto muy caros, pero muy caros de GameCube. Hay juegos que todavía al día de hoy siguen siendo pues un poquito curiosos, un poquito de nicho, como Killer 7, que bueno, está en otras plataformas. Pero lo hace interesante tener la versión de Cubo. Entonces, tengo mucho cariño al Cubo en un tema mucho después. Creo que el decir son 20 años es un buen tiempo para volver a traer algunos de esos juegos que se quedaron por ahí. Nintendo lo está haciendo con algunos, con cosas como Pikmin, con cosas como, pues de pronto podríamos decir Twilight Princess. También sacaron los Mario, que también Mario fue un juego bastante interesante, pero diferente, ¿no? Y creo que fue una época muy experimental en Nintendo fuera de, a ver, vamos a hacer un desmadre con el 64 y a ver qué sale. Ahora fue como, a ver, no podemos estar haciendo estos desmadres todo el tiempo porque vamos a ir a la chingada, ¿no? Entonces, por lo menos los first party eran muy buenos. Sin embargo, todavía te quedan cosas, sabor de boca muy extraño, ¿no? Como todos esos Mario Party que dices, güey, realmente solo hay uno o dos que valen la pena o medio valen la pena y todo lo más es como cáliz. Y hay juegos que dices, me hubiera parecido muy interesante que tuviera más horror, o me hubiera parecido interesante que tuviera más, pues un platformer propiamente, ¿no? Entonces, creo que el GameCube es una consola legacy muy interesante, pero a la vez olvidada o experimental con áreas de oportunidad. Me gustaría saber cuál es la historia de todos ustedes, sobre todo personas que graban contenido. Si pueden subir un video sobre esto, se me haría muy interesante, me gustaría estarlos viendo. Ver qué contenido hay alrededor de esto, ¿no? Y hoy en día cómo recuerdan al GameCube. Yo todavía el GameCube es una de las consolas que me gusta rescatar y que me gusta tener conectada y que me gusta tener un poco escalada, ¿no? O de pronto con más facilidad para poder jugar en un panel plano. Creo que es ya la consola de transición y que, bueno, también el Wii, ¿no? Pero que empieza a decir, güey, no la dejes morir porque toda se ve bien, ¿no? La verdad es que se ve bastante bien. Y si les hace falta jugar Zelda o les hace falta jugar el Mario o Metroid o los Mario Party, etcétera, dense una oportunidad. Todos esos juegos realmente creo que envejecieron muy bien, muy, muy, muy bien. Hay por ahí, hace algún tiempo escuché que Asher decía que es la mejor manera de jugar Metroid es con el control de cubo, por la manera en cómo está hecho, digamos, toda la interfaz y cómo interactúa. Me quedé pensando porque la verdad es que si yo lo volviera a jugar, yo lo jugaría en Wii, simplemente porque es más cómodo apuntar. Y sí, a final de cuentas pierdes un poco como de esa destreza de estar como manobrando todo como si fuera como un control de Samus, ¿no? Pero te quedas como en el debate de cuál será la mejor opción. Obviamente si me dieran mouse y teclado, pues ya puta, mouse y teclado, ¿no? En emulador. Entonces, tal vez debería de probar Metroid en mouse y teclado en emulador para ver qué tal se juega. Pero me gustaría saber cuál es su historia, si tienen buenos recuerdos, si es como más o menos. Pero a final de cuentas, el cubo sigue en nuestros corazones o los corazones de muchas de las personas. Obviamente no podemos compararlo contra el fenómeno Play 2. Pero por una parte es como de, güey, qué chingón que existía ese rincón donde podías tener otro tipo de experiencias, ¿no? Así que bueno, señores, eso será todo por el momento. Y bueno, muchísimas gracias también por seguir viendo mi contenido. Lo aprecio muchísimo. Y bueno, no está de más. Un like. Se agradece siempre los likes. Hasta luego y que tengan buen día.